Bueno, buenos días a todos. Lo primero quiero saludar a los miembros de la presidencia, agradecerles que me hayan dado la oportunidad de estar aquí delante de todos ustedes. Un agradecimiento muy especial para Antonio, que él es el responsable directo de esta invitación. A mí hoy me produce un placer especial estar aquí porque soy un salmantino de corazón, expatriado desde hace muchos años, viviendo por toda España e incluso por el extranjero, pero malagueño de adopción. Málaga es la tierra que me acoge y donde he decidido que crezcan mis hijos. Y bueno, para alguien que viaja constantemente, que trabaja en muchos sitios, que da conferencias en todas partes, el poder dirigirse al público de la tierra que le acoge, pues es especialmente emocionante. Y por eso la verdad es que estoy muy agradecido y muy satisfecho. Bueno, viendo el nivelazo de las ponencias anteriores, la verdad es que va a ser un poco difícil superar sus expectativas. Lo cierto es que hemos escuchado voces de expertos del sector. Todos ustedes, o la inmensa mayoría de ustedes, son representantes del sector y calculo que quieren escuchar algo interesante. Yo no soy especialista en el sector. Mi empresa, Tactio, la empresa para la que trabajo, somos una consultora de dirección y ayudamos a las pymes, y en particular a las pymes familiares, a evolucionar, a progresar, a crecer y a mejorar su situación y a adquirir una mayor proyección de futuro. Y es precisamente desde esta experiencia que acumulamos, pues, tras haber intervenido y analizado más de 1.500 empresas, que yo voy a intentar hablarles y contarles mi experiencia. Quizás muchos de ustedes se pregunten cómo es posible tener, si se fijan en el título de la ponencia, una visión optimista de futuro con la que está cayendo y con la que ha caído ya, y ustedes bien lo saben. Además, en la situación actual de inestabilidad política, gobierno en funciones, es como que parece que es difícil mirar hacia adelante y ver con optimismo. Pero yo soy optimista precisamente porque desde la experiencia sé muy bien lo que el empresariado español es capaz de hacer. Me gustaría llamar la atención de ustedes sobre este pequeño gráfico que ven aquí. ESADE publica cada año un estudio en el que compara las previsiones que los diferentes organismos internacionales, que se supone que saben mucho de números y que tienen acceso a toda la información, hacen de cuál va a ser el comportamiento del PIB al año siguiente. Aquí hay un resumen de algunos de ellos y teniendo en cuenta que el PIB real del 2015 fue del 3,2%, pues parece ser que todos se equivocaron bastante, ¿no? Y yo cuando vi estos datos, estas gráficas, pues me pregunté ¿cómo es posible que se hayan quedado tan cortos? ¿Cómo es posible que se hayan equivocado tanto? Y pensando, pues llegué a la conclusión de que quizás nadie tuvo en cuenta un factor sorpresa o un factor inesperado. Nadie tuvo en cuenta la fuerza y el empuje del empresariado español y la capacidad que tiene el empresariado español de rehacerse, de luchar y de sobreponerse ante la adversidad, que han sido muchas y ustedes bien lo saben. Visto esto, yo me pregunto, ¿cómo no vamos a ser optimistas ante el futuro? Sumémosles, por ejemplo, el comportamiento positivo del sector turístico, sumémosles iniciativas que, bien partiendo de instituciones gubernamentales o bien de instituciones y agrupaciones sectoriales como la que representa los miembros aquí presentes de APETAM y de Asintra, sumémosles las previsiones de incremento de la demanda y yo creo que tenemos razones sobradas para pensar que hay un futuro mejor. Pero bueno, seguramente muchos de ustedes se pregunten, bueno, dinos algo interesante, dinos algo que nos ayude a creer, algo que aprendamos, dinos algo nuevo. Pues si ustedes esperan que yo les dé una receta milagrosa, la verdad es que no dispongo de ninguna de ellas. No tengo la varita mágica que pueda tocar a cada uno de ustedes y resolver sus problemas o sus preocupaciones. De hecho, no creo que nadie las tenga.
Creo que ya hemos escuchado reflexiones muy interesantes a lo largo de toda la mañana y creo que algunas más que quedan por llegar. Y yo creo que todos tenemos que tomar buena nota, porque hay un aprendizaje de todas estas cosas y yo ahora voy a tratar de transmitirles mi experiencia, como digo, después de haber intervenido más de 1.500 empresas. Mi intención y mi humilde vocación hoy es tratar de provocar en ustedes una reflexión y me sentiré muy satisfecho si cuando ustedes salgan de esta sala y después de que hayamos disfrutado de lo que nos han preparado los miembros de la organización, consigo que en algún momento ustedes se formulen preguntas. Porque cuando uno se hace preguntas, llega a alguna conclusión, consigue alguna respuesta y las respuestas necesariamente conducen al movimiento. Para mí el reto, como apunto ahí, es corregir los errores del pasado, evitar que se repita aquello que ha conducido a las empresas del sector y, en general, al tejido empresarial, sobre todo PYME, en España, evitar que se repitan. Todo aquello que ha dificultado que tuvieran una salida temprana de la crisis o incluso que afrontaran la crisis en mejores condiciones es justamente lo que hoy yo invito a corregir. Hablamos, en primer lugar, de ganar tamaño y competitividad. Y muchos de ustedes pensarán, bueno, esto es obvio. Y la verdad es que lo es. Pero hay que decirlo y hay que apuntarlo. Como decía Darwin, en el mundo de la empresa también hay selección natural. Solo sobreviven los más fuertes y los mejor preparados. Y para ello hay que crecer. Crecer, crecer y crecer. Piensen ustedes que en un entorno en permanente estado de movimiento, en permanente estado de evolución y transformación, el que no crece, el que se estanca, en realidad retrocede respecto de todo lo que hay a su alrededor. Se puede crecer de muchas maneras. Algunas cosas ya las han apuntado algunos de mis predecesores. Se puede crecer vía fusiones, vía adquisiciones, practicando alguna fórmula de integración vertical hacia adelante o hacia atrás, alcanzando uniones temporales o acuerdos temporales entre empresas del mismo sector que tienen intereses comunes, alianzas estratégicas. Se puede crecer de muchas maneras. Cada uno tiene que buscar su fórmula, pero hay que crecer. Porque, como decía Julio Iglesias, el tamaño sí que importa y lo sabes. Una persona muy sabia. El tamaño aporta competitividad. El tamaño aporta competitividad. Y la competitividad es el vehículo para poder acceder a más y mayores clientes y para poder aspirar a más y mejores niveles de rentabilidad de su negocio, que al final es el objetivo de todos ustedes. Pero también se puede mejorar en competitividad simplemente buscando, como apuntaba el primer ponente de esta mañana, un diferencial competitivo. Aquello que hace que mi oferta o mi propuesta de servicio sea mejor que las de los demás. Una vez que alguien da algo por supuesto y que yo ya asumo que como mínimo tengo que recibir esto, el usuario pide más. Y el usuario se va a dirigir a aquel que le ofrece una mayor apuesta o propuesta de valor. Eso es diferencial competitivo. Se puede conseguir poniendo wifi a bordo, poniendo una azafata a bordo, incrementando los servicios que se prestan a bordo, poniendo estrenos. Hay miles de formas y basta con ser un poquito creativo para llegar a alguna conclusión. Pero lo importante es diferenciar nuestra oferta de la de otros competidores. Hablamos también de profesionalizar el modelo de gestión de la pyme familiar. Miren, nosotros en Tactio trabajamos con pymes familiares que oscilan entre 1 millón de cifra de negocio, 2-3 millones de cifra de negocio y hasta los 200 millones de cifra de negocio. Empresas que tienen entre 10 trabajadores o 450 trabajadores. Ese es nuestro rango de trabajo. Y todas tienen una característica común, que son pymes familiares. La propiedad la ostentan una o varias familias propietarias, sean de primera, de segunda o de tercera generación. Pero todas son pymes familiares. Y las pymes familiares, y creo que ustedes lo saben bien, tienen un rasgo distintivo. No solamente la propiedad concentrada en manos de unas pocas personas, sino el hecho de que las posiciones directivas, la inmensa mayoría de las posiciones directivas, están ocupadas por miembros de estas familias.
Y nosotros, cuando nos dirigimos a nuestros clientes, siempre les hacemos un razonamiento para tratar de ayudarles a crecer y a evolucionar, y es: olvidaros de que dirigís un negocio familiar, dirigís en realidad una empresa familiar. Y la empresa familiar tiene que ser fuente de oportunidades no solamente para los miembros de la familia, sino también para todos los trabajadores. Y para perpetuar una empresa familiar en el tiempo, se tiene que gestionar exactamente con los mismos criterios que se hace en una multinacional. El componente familiar no debería de afectar al modelo de gestión. Por lo tanto, de alguna forma, profesionalizar el modelo de negocio y gestión familiar debería de incorporar ciertas dosis de proactividad y anticipación. No esperen a que sucedan las cosas para reaccionar o para actuar cuando a lo mejor ya es demasiado tarde. Tienen que anticiparse. Conviértanse en dueños de su propio destino. Eso es lo que se llama dirección estratégica. Pero es tan sencillo como mirar hacia adelante. Pongan también una pequeña dosis o una dosis importante de vista larga y pensamiento lateral. Levanten la cabeza y miren a su alrededor. Todo lo importante está ahí. Lo único que tienen que hacer es interpretarlo y llevarlo a su gestión diaria. Muy importante que incorporen conceptos de innovación y mejora continua. Yo siempre digo que el conformismo es un mal compañero de viaje, porque, entre otras cosas, conduce al estancamiento. Pregúntese siempre qué se puede hacer mejor y cómo se puede hacer mejor las cosas. Pregúntenselo. Y eso les llevará a respuestas. Y después conviertan esas respuestas en acción. Y les aseguro que el camino que tomarán y el destino al que llegarán siempre será mejor que el punto de partida, porque habrán trabajado y dedicado sus esfuerzos y sus recursos en hacer algo mejor o de forma diferente que como la venían haciendo. También me parece muy importante, hablando de profesionalizar el modelo de gestión de la pyme familiar, modernizar, valga la redundancia, los sistemas de gestión, pero sobre todo acceder y aceptar de manera definitiva el desafío de los sistemas de información y del desarrollo tecnológico y digital. Creo que es una frase acuñada por alguien hace muchos años, aquella de que la información es poder, pero si ustedes la información que necesariamente se genera durante sus actividades no la tratan debidamente, están perdiendo una oportunidad magnífica de extraer conclusiones que luego trasladar a los procesos de toma de decisiones. No dejen escapar esa oportunidad. Pero, por supuesto, y muy importante, manteniendo en todo momento la esencia y la cultura de empresa familiar, que es lo que hay que preocuparse y ocuparse en perpetuar, en transmitir de generación en generación para asegurar que la empresa familiar sigue siendo fuente de oportunidades para futuras generaciones. Piensen ustedes que aproximadamente el 90 y largo por ciento del tejido empresarial en España lo integran pymes, y de este 90 y pico por ciento, la mayoría de ellas son pymes familiares. Las pymes familiares son, al final, las que sostienen la economía de este país y no las grandes multinacionales y no las grandes corporaciones, que me perdonen si alguien me está escuchando, las que con sus inversiones sostienen el desarrollo económico de un país. Me parece también muy importante hablar de mejorar la experiencia del cliente, acercarse al cliente. De algo había hablado también mi compañero de la primera ponencia. Yo digo que no se puede vivir de espaldas al mercado, pero para ello antes uno tiene que tener muy claro cuál es el mercado. Yo les hago una pregunta. ¿Quién creen ustedes que es su cliente? ¿La administración o la institución que contrata sus servicios, que ofrece un pliego y que ustedes ganan, o los usuarios del servicio? O quizás ambos. ¿Saben ustedes lo que piensan
los usuarios del servicio, de sus empresas e incluso del servicio recibido? ¿Tienen claro? ¿Tienen esa comunicación bidireccional con los usuarios del servicio? ¿Creen que están satisfechos? Si un usuario tuviera la opción de elegir entre dos operadores para el mismo servicio, ¿están ustedes seguros de que elegiría su empresa? ¿Tienen sus empresas, por ejemplo, como han apuntado antes, apps que conecten a los usuarios con la empresa o accesos directos a las páginas web de las empresas de transporte de viajeros que sirvan para poner en comunicación y en contacto al usuario con la empresa, más allá de expresar una queja o una reclamación? ¿Disponen ustedes de programas de fidelización? ¿Saben ustedes cómo pueden mejorar el servicio que prestan desde la óptica de los propios usuarios de su servicio? No desde la óptica del cliente, del que contrata su servicio, sino del usuario, del viajero. ¿Saben, por ejemplo, sus usuarios que su empresa es una empresa socialmente responsable, innovadora, que tiene planes de renovación de flota, que está tramitando ante el Ministerio de Medio Ambiente un certificado que acredita su condición de empresa poco emisora? ¿Lo saben estos sus usuarios? Cuando antes hablaba el primer ponente de los stakeholders, de los agentes que interactúan con la empresa y en particular de la sociedad, ¿qué percepción tiene la sociedad de nuestra empresa? ¿Cómo somos percibidos? ¿Cómo nos reciben? ¿Cómo nos ven? ¿Gusta lo que transmitimos? Voy terminando. En definitiva, no pierdan ustedes la ocasión de mantener el contacto vivo con sus clientes. También creo que es muy importante apostar por las personas. Yo siempre digo que cualquiera de los trabajadores de una empresa es más valioso para la empresa por su capacidad de pensar y de aportar valor que no solamente por la simple ejecución de las tareas que le han encomendado, por muy eficiente que sea en esta ejecución de las tareas. Imagínense que los empresarios son ustedes los directores de orquesta de una partitura que ustedes mismos han escrito, porque es su empresa. Pues bien, los músicos, en este caso, serían los trabajadores. Pero hasta un músico, por muy bueno que sea, puede desafinar y chirriar y cargarse la orquesta y la armonía si no está debidamente dirigido. Por eso los empresarios deben de preocuparse de explotar y potenciar las capacidades de su personal para ponerlas al servicio de la empresa. Hay que explotar el talento dentro de las organizaciones. Hay que invertir en formación, hay que crear sistemas de incentivos para alinear e integrar los intereses de la empresa con los intereses del trabajador, y así nos aseguraremos de que tenemos a un trabajador vinculado afectivamente, emocionalmente y hasta incluso que mantiene una especie de cordón umbilical con su empresa. Esa es una de las fórmulas del éxito. Piénsenlo de otra forma. Si ustedes se preocupan de mimar, de cuidar sus vehículos, de mantenerlos en perfecto estado de revista, ¿por qué no hacen lo mismo con sus trabajadores? ¿Acaso no necesitan también mantenimiento, limpieza, cuidado? Y por último, yo querría apuntar que hay que alejarse del victimismo sectorial. Verán, yo hace 10 años que trabajo como consultor de dirección y he escuchado muchísimas veces hasta la saciedad en empresas de todo tipo de sectores y de cualquier actividad siempre la misma frase. Es que este sector es muy especial, es muy particular. Y yo siempre les decía, bueno, digo, pero usted dirige una empresa. Y dirigir una empresa es siempre lo mismo. No depende del sector. Dirigir una empresa requiere una inversión, financiación, un proyecto empresarial, mercado, clientes, un producto o servicio que ofrecer, las personas adecuadas para desarrollar el proyecto y mecanismos de control para verificar que lo proyectado
se cumple o se corresponde con lo conseguido. Y esto es exactamente igual para cualquier empresa de cualquier actividad. El resto, como digo, es accesorio y hasta secundario. Entonces, yo creo que, de alguna manera, los empresarios tenemos que evitar caer en el ensimismamiento y en esta tendencia natural que tenemos las personas a, de alguna manera, creernos un poco el ombligo del mundo y a echar balones fuera, a responsabilizar al entorno, a la crisis, a los demás de lo que nos pasa. Creo que eso es un error y creo que uno no tiene que perder nunca el norte y la perspectiva. Maslow decía, aquel de la pirámide, que las necesidades vitales, las del primer escalón, no dependían del origen de la persona, de la misma forma que las necesidades vitales de una empresa, que tienen que ver con rentabilidad, con cumplimiento de objetivos, etcétera, 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 no dependen del sector. Voy terminando, porque como me apunta Antonio, se me va echando el tiempo encima. Pero antes de terminar, les quiero proponer una reflexión. ¿Cómo creen ustedes que habría sido la salida de la crisis o la superación de la crisis por parte de sus empresas, si habría sido más temprano, habría sido diferente, en el supuesto de que ustedes hubieran incorporado unas pequeñas dosis de estas reflexiones que yo les he planteado o incluso de las que han aportado mis predecesores? Piensen que los empresarios, como las personas, tenemos la oportunidad de gobernar nuestro futuro y de administrar nuestro tiempo y lo que queremos hacer con él. Si a todo lo que saben de sus empresas, que las conocen al dedillo, y a todo lo que saben de su sector, les incorporasen una pequeña dosis de lo que yo les he comentado, ¿no creen que quizás el futuro sería más fácil? Y si lo hicieran, quizás estarían contribuyendo a hacer de Málaga, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra región, incluso de España, un país mejor, un mundo mejor, un lugar lleno de oportunidades para las futuras generaciones, que es algo en la que también todos tenemos que pensar y sobre los que todos tenemos responsabilidad. De verdad que ha sido un placer. Muchas gracias a todos. A continuación, Rafa, le voy a pedir un esfuerzo también de que haga más corta su intervención, porque vamos pasadísimo de tiempo. Era una intervención muy interesante y, por supuesto, la sexta ponencia pues quedará para el próximo año. Vamos. Vale, Rafa, cuando puedas. ¿Dónde quieres? No. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, bueno, agradeceros a ti, Antonio, y a Juan, y a todo Apetán la invitación que hacéis todos los años a Sintra para participar en vuestras jornadas, 15 años ya, que bueno, vemos el éxito, cómo van creciendo y ya bueno, pues han convertido en unas jornadas de Andalucía, ¿no? Las primeras jornadas abiertas de Andalucía. Quiero felicitaros por ello. Bueno, el doble reto que me has puesto, porque la verdad es que me pusiste un doble reto, el tiempo por un lado, que es muy poco, y encima el título, las 5 claves, dije, bueno, a ver qué reflexiono, qué se me ocurre 5x5 encima, digo, bueno, vamos a ver qué se me ocurre, ¿no? Pero sí que es cierto que escuchando todo lo que aquí se está hablando esta mañana, pues la verdad es que son variaciones al final sobre el mismo tema. Todo al final, muchas de las estrategias que se han puesto esta mañana de marketing aquí de manifiesto, lo que acaban de comentarnos, es decir, son todo variaciones que confluyen a lo mismo. Bueno, ¿dónde estamos, no? Porque yo decía, bueno, pues ¿dónde estamos? Vamos a un análisis del sector así rápido, que ¿dónde estamos? Bueno, somos un sector, las debilidades del sector, somos un sector atomizado, más de 3.500 empresas, 40.000 vehículos. Tenemos un escaso nivel de implantación de las tecnologías de la información y la comunicación. No vale con tener, o sea, no es tener una web, yo estoy hablando de otras cosas. Digitalizarse como empresa, redes sociales, tener mucha más presencia en este tipo de herramientas que sirven más que nada para vender al final tus servicios. Una percepción por parte de la sociedad poco atractiva del modo.
salvo quien nos conoce y nos usa habitualmente, sí que las valoraciones que por parte, pues en el caso del Ministerio de Fomento, se hacen sobre sus servicios, o otras administraciones, incluso empresas que también hacen estos análisis, salvo el usuario recurrente que nos conoce bien, que nos valoran bastante bien, tenemos unos niveles de aceptación similares a los de la alta velocidad. Pero quien no nos conoce, pues la verdad es que somos un sector que tiene una percepción poco atractiva por parte de la gente. La unión empresarial, somos un sector, pues la verdad es que poco unido. La morosidad de las administraciones es un problema otra debilidad que tenemos, y bueno, el tema de la formación pues es otro de los aspectos a mejorar por parte del sector. Las amenazas, bueno, pues tenemos por un lado nuevos competidores, aparece la alta velocidad o los servicios Alvia, que nunca habían sido competidores del autobús, y ahora se pone en marcha una política tarifaria muy agresiva, acompañada de una política de comunicación también muy agresiva, y nos encontramos que los trenes de alta velocidad son competidores del autobús. Nosotros teníamos nuestro nicho de mercado, que por precio nadie nos podía ganar, y resulta que ahora, bueno, pues hay servicios de AVE, determinadas plazas de AVE que están a precios similares a los del autobús. Aparece esto del mal llamado consumo colaborativo, que es una palabra que se ha aceptado socialmente, pero que está muy mal llamada, porque esto es economía, es otra actividad económica más, ni colaborativa ni nada, sino que es simplemente una actividad económica, y que, bueno, ya veremos qué cabida tiene, si la tiene, en la actividad, porque, bueno, si estamos hablando de transporte y hay una regulación de transporte, pues que todos tengan que cumplir las mismas reglas de mercado, y si hay que cambiarlas, hablamos de cambiarlas, pero mientras esté la regulación que tenemos es para todos exactamente igual. Y aparecen, bueno, pues la aviación también de bajo coste, que también nunca pensamos que los aviones iban a poder ser competidores nuestros, y lo son. El sistema de licitaciones, pues es otra de las amenazas que está poniendo en riesgo el sector. ¿Qué modelo de negocio queremos para el futuro? O sea, un proceso de licitaciones donde los precios tienen una valoración excesiva, por no decir en algunos casos el 100% de la puntuación es precio, no se tiene en cuenta la solvencia técnica, la solvencia económica, qué modelo de empresa queremos, empleos precarios, o sea, es decir, todo esto nos tiene que hacer reflexionar. Los nuevos hábitos de viaje también están cambiando, la gente está buscando otras formas de movilidad. Y luego, bueno, pues también hay una amenaza fiscal sobre el sector, que están viendo cómo pues, se quieren poner en marcha determinados impuestos verdes, gravar las emisiones de CO2, parece que la fiscalidad del combustible ahí está, que dicen que hay que retocarla, bueno, en fin, determinados impuestos que es una de las amenazas que tenemos, pero nosotros tenemos muchas fortalezas, somos un sector, que tenemos una flota muy moderna, somos un modo de transporte muy fiable, somos capilares, llegamos a todos sitios, somos económicos, somos seguros, somos sostenibles, tenemos un dinamismo empresarial maravilloso. Durante los años de crisis el sector ha sabido adaptarse, y aquí estamos la mayoría, aquí pues han desaparecido muy pocas empresas en estos años de crisis, y tenemos, bueno, pues somos gestores de movilidad, tenemos un know-how en movilidad y en gestión de la movilidad que no solo tiene que ser transporte en autobús. ¿Por qué no podemos hacer otro tipo de cosas dentro de las... Están poniendo el tema de la movilidad en bicicleta. ¿Y por qué no vamos a dejar nosotros escapar ese nicho de mercado? O el tema del vehículo compartido dentro de las ciudades, como está llegando Car2Go u otro tipo de iniciativas, ¿y por qué el sector va a dejar escapar ese tipo de iniciativas, ¿no? Y oportunidades, pues tenemos una red de carreteras, una red viaria magnífica, las tecnologías yo creo que nos pueden ayudar muchísimo, el turismo, pues oye, tenemos esa suerte que el sol y la playa, que todavía sigue siendo estrella, nadie nos lo va a poder quitar, y aquí el sector también tiene mucho que decir. Y luego pues aparece... Yo creo un tema al que le voy a dedicar un poco de tiempo, que son los famosos millennials, esta nueva generación que nació en el 85 y el 2000, que ya nacen en el mundo Internet, que ya todo lo quieren comprar por Internet, todo se comunican a través de la red, y bueno, que tienen, bueno, pues que hay un nicho que yo creo que tenemos. Y luego, por supuesto, el tema de la tercera edad, que cada vez va creciendo más, y hay 8,5 millones de pensionistas en España, y que también ahí el sector tiene mucho que decir. Y por qué no, la innovación, que también se ha puesto esta mañana. ¿Pero qué nos está pasando? Pues hay una parte importante de nuestros clientes que nos están abandonando, que nos ven como un modo de transporte que tenemos que reinventarnos, que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer cosas nuevas. Esto le ha pasado a otros modelos de negocio, el caso del Corte Inglés. La gente joven no entra al Corte Inglés a comprarse la ropa, va a otro tipo de negocios a comprar ropa. Y ahora está volcando todas sus estrategias a ver cómo capta y recupera esos clientes nuevos que se estaban perdiendo, ¿no? Pues yo creo que tenemos que nosotros también hacer un ejercicio parecido, para tratar de recuperar, bueno, pues ¿qué pasa? Las personas, los millennials que decía, la gente joven que tiene entre 18 y 30 años en este momento, gente formada, gente universitaria, que habla idiomas, que ha viajado, y que además son gente que quiere gastar dinero. Estos no piensan en ahorrar
para la pensión, son gente que quiere la inmediatez, son gente que quiere gastar a corto plazo, ahorran para viajar. Solo se vive una vez, esto que se está implantando ya en la cabeza de todos, solo se vive una vez y hay que disfrutar, ¿no? Oye, pues si el sector, ya son el 50% de la población activa, en 2020 serán el 50% de la población activa y hoy es el sector más amplio de población activa. Si no somos capaces de colocarle nuestro producto a esta generación hoy, vamos a tener un problema dentro de 10 años. O sea, es que tenemos que pensar qué estrategias para poder captar a este tipo de nativos digitales y que se mueven todo y lo hacen todo online. Pues hay que digitalizarse, pero digitalizarse, como decía antes, no es tener una web, es cómo puedo vender mi producto a través de Internet. Pues lo decían antes, por Twitter se piden recomendaciones de empresas de transporte, de hoteles, de restaurantes. Pues me tienen que recomendar, y para recomendarme pues yo tengo que estar en ese mundo y tengo que estar en redes sociales y tengo que tener muchos seguidores y tengo que mover estrategias dentro de la red. No vale con tener una web solamente de esta es mi flota, la historia de la empresa, webs muy estáticas que no evolucionan, que no se mueven. Las fotos de por dentro de los autobuses. Yo cuando veo un hotel, me meto antes en la web para ver el hotel, para ver el baño, y vas a un restaurante y antes ya te has metido a ver la carta. Pues cuando voy a contratar un autobús, yo quiero saber por dentro cómo es el autobús, qué servicios se me están ofreciendo, si me da algo más especial que no tiene. Hay que vender experiencias, ya no se vende producto, ahora se venden experiencias. Pues ya no me vale que me digas, te voy a llevar en autobús a surfear, se vende un viaje a la playa, a surfear, un viaje, una excursión en bici. Y oye, sí, que tienes que utilizar un autobús, un medio de transporte por medio, pues fenomenal, pero se vende la experiencia y es lo que tenemos que tratar de cambiar, ¿no? Hay 7.000 millones de teléfonos de smartphone en el mundo, 7.000 millones de tíos que están conectados, que están en la red, que se compra todo por ahí, que se mueve todo por ahí. Y se habla ya en el libro, hay un libro blanco de la Unión Europea sobre la sociedad de la información y que habla de que en 2020 el sector de transporte va a tener una auténtica revolución tecnológica y esto es que está aquí, es que es pasado mañana. Entonces, todo esto nos tiene que hacer pensar un poco en cómo podemos pues estar en ese mundo de una forma mucho más activa de lo que lo estamos haciendo en este momento. Ahora con todo el congreso, el Mobile Congress de Barcelona, que está siendo estos días, pues están saliendo cifras muy curiosas, ¿no? El mundo del automóvil en el mundo mueve 2.300 billones de dólares. El sector de la movilidad, o sea, lo que es tranvías, metro, autobús, taxis, son 5.300 millones de dólares. ¿Y qué está ocurriendo? Que la industria de la automoción está poniendo el foco en este mercado porque en el futuro ya se habla de que no se van a tener coches, que se hablará de vehículos compartidos, de que tendrás una app en el teléfono y te vendrá un coche autónomo a buscar al sitio donde estés. Y bueno, pues todo esto también nos tiene que hacer a nosotros pensar que ese modelo de negocio, nosotros gestionamos movilidad y sabemos hacerlo, pues cómo podemos adaptarnos a estas nuevas tendencias que vienen. En 2018 Bruselas ha anunciado que el autobús que va del centro de la ciudad al aeropuerto va a ser un autobús autónomo, sin conductor. Pues todo esto nos tiene que hacer pensar muchísimo, ¿no? Hay que digitalizarse. Yo es una de las conclusiones clarísimas que saco y en esto el sector está muy atrasado. Lo que decía antes, ofrecer experiencias. Nosotros nos ocupamos de todo para que tú disfrutes, tengas un buen viaje, te llevamos la tabla de surf de una manera especial para que no se rompan y se rocen y tenga el mínimo rasguño, porque para un surfero su tabla de surf es su vida, para un ciclista su bici, para un golfista sus palos de golf. Y esto, pues vender que te los llevamos en unas condiciones especiales, que tenemos un tratamiento especial para esos nichos de mercado. Y el deporte, señores, está en alza, hay un nicho de mercado también muy importante para el sector. Tenemos que estar en buscadores, en todos los buscadores online. No estamos, prácticamente el sector está muy pocos, te metes en buscar Rumbo, no sé qué, no sé cuántos, te ofrecen tren, avión, no sé qué, y el autobús empieza a estar, pero muy tímidamente. Hay que estar en los buscadores. Si ofrecemos conectividad a bordo de Wi-Fi, tiene que funcionar bien. No me vale que si se conectan 3, aquello va lento, se cuelga, no sé qué. Es decir, eso hay que cuidarlo muchísimo. El tema de los congresos, que es otra parte importante del negocio del sector, pues ¿por qué no hacer apps para facilitar la gestión del congreso al quien lo está haciendo, que tenga toda la gestión del transporte, toda la información de cómo se están produciendo los traslados, en fin, todo lo que va relacionado con el transporte del congreso, el que se lo podamos facilitar. Hay un tema que es humanizar el transporte, tenemos que humanizarlo. Oye, ¿por qué no aquellas líneas de autobuses que van a los hospitales montan un sistema, con la administración, por supuesto,
para que, bueno, pues personas que reciben tratamientos muy duros, como son quimioterapias y etcétera, pues oye, esas personas que van en autobús porque no tienen quien les lleve y quien les traiga, tendrían que tener algún distintivo para que les dejaran un sitio en el autobús y pudieran sentarse, porque el resto de los usuarios del autobús no saben que esa persona viene de darse un tratamiento tan duro que te deja hecho polvo. Bueno, pues esto habría que ponerlo en marcha, ¿eh? Son cosas de, bueno, pues de proximidad del sector. Innovación de productos, bueno, por lo que decía antes, del tema del deporte, ahí el running está absolutamente de moda, hay que meterse ahí. El tema del ciclismo está de moda, el surf, el golf, el esquí, hay que meterse en todo ese tipo de cosas que estuvo y, bueno, parece que hemos perdido un poco de protagonismo y hay que volver a recuperarlo. Y un tema, señores, que se ha puesto aquí de manifiesto, que son las licitaciones, pues que efectivamente, que lo he comentado antes, el tema de ir a precio no es una solución, es pan para hoy y hambre para mañana. A medio plazo esto se va a poner de manifiesto en el tema de las licitaciones, por ejemplo, del Ministerio de Fomento, en las licitaciones de transporte escolar, y hay que repetir solvencia técnica y económica, exigir por parte de las administraciones el tratamiento de las bajas temerarias. Oye, pero ¿con qué tipo de transportista o con qué tipo de empresa va a contratar la administración? Pues tendrá que no fomentar estas bajas temerarias y que solo valga el precio. Oye, si yo estoy garantizando un transporte escolar en unas condiciones determinadas, doy una determinada de calidad, y de repente solo se me tiene en cuenta el precio. Pues yo creo que hay que empezar a cambiar este tipo de cosas también entre la Administración y el sector. Es un trabajo conjunto que hay que hacer para buscar solucionar el problema de las licitaciones públicas. Y la calidad, pues lo que decían antes, la calidad pues ya se supone el aire acondicionado, el no sé qué. Hay que enamorar al cliente. El tema de las experiencias es fundamental, el crear un vínculo emocional del cliente con la marca, con la empresa, con el transporte, con el autobús, que eso lo hemos perdido y es lo que tenemos que tratar de recuperar como sector. Tenemos, bueno, pues, ¿os acordáis en el año 92? Antes del 92 el ferrocarril pues era un modo de transporte obsoleto, se veía viejo, las estaciones del ferrocarril pues, estaban deterioradísimas, la calidad era muy mala, y oye, llega el AVE en el año 92 y se empieza a producir la renovación y la reinvención del ferrocarril. Cambian las estaciones, el producto, se empieza a ofrecer muchísima calidad y tal. Y hoy en día, ¿qué se vende? El tren como un tema moderno, cuando era una cosa que estaba más pasada que pasada. Pues oye, pues esto tenemos que empezar nosotros a aplicárnoslo porque empezamos a tener ese problema de percepción, ¿no? El tema de las alianzas empresariales, fundamental. Es fundamental que el sector tenga más alianzas. Bueno, y todo esto al final es la imagen del sector que tenemos que trabajarla, trabajarla entre todos, ¿no? Simplemente antes tenemos que hacer planes estratégicos en todas nuestras empresas. Tenemos que saber dónde queremos situar la empresa dentro de 5 años, qué nichos de mercado voy a trabajar, qué es a lo que me voy a dedicar. El plan estratégico es fundamental y si no, como de transporte sabéis más que nadie, pero probablemente es bueno acudir a veces a un externo que te abra los ojos, te dé otra visión, otras ideas y que te ayude a lo mejor a hacerlo. Bueno, y las 5 claves así, pues un poco resumen de todo esto y muy rápido. Pues oye, la calidad ya no vale, sino que hay que cambiar para enamorar al cliente, hay que vender experiencias, hay que vincular emocionalmente al cliente. La formación es un tema muy importante a cuidar, la digitalización clarísimamente es por donde van los temas, es el producto que más se compra por Internet, es el viaje. Hoy en día, y si queremos vender viajes, que es a lo que nos dedicamos, tenemos que estar ahí de forma activa y de forma atractiva para nuestros clientes. La imagen del sector, y que y los planes estratégicos. Y luego, oye, todo esto no nos desmoralice. Somos el sector que más viajeros mueve, más del 50% de la movilidad en España son realizadas por el autobús, a pesar de que el tren ha mejorado y la aviación también, pero seguimos siendo el modo rey. Ahora